kiosco. Pues yo creo que el Fobaproa es sin duda alguna uno de esos episodios en la historia de nuestro país que sintetiza de muchas maneras lo que fue un régimen corrupto, un régimen en donde se privilegió a ciertos sectores sociales, un sector muy pequeñito de la sociedad que fue enriquecido y que eso se hizo a expensas de una enorme proporción de la población, no solo en ese momento, sino ya se nos quedó, ¿no? Se nos quedó como herencia, como gran herencia. Entonces esta síntesis, por eso, es una que el presidente una y otra vez, además por su dimensión, la usa para ejemplificar lo que fue ese entonces y no solamente en términos del proceso, sino de quienes participaron en él, y hoy lo vuelve a hacer. Pues sí, porque el Fobaproa fue rescatar a los de arriba, a los banqueros, a los machuchones, bajo el pretexto de que eso iba a garantizar el ahorro de los mexicanos. Y, por ejemplo, lo que dice López Obrador es que ahora que fue la pandemia, algunos le sugirieron hacer algo similar, endeudarse para inyectar dinero arriba, jamás abajo, bajo la lógica de, pues ya la hicimos, ya tomamos un nuevo pretexto para enriquecernos, porque lo del Fobaproa fue un rescate a los créditos de los machuchones, de quienes ya sabían que iban a ser rescatados y tomaron créditos que no iban a pagar. Entonces, nosotros por eso como contribuyentes seguimos con una deuda histórica, y sí es una diferencia brutal. Desde ese entonces, López Obrador fue marcando su trayectoria política y su visión sobre el quehacer público, ¿no? Desde ese entonces se puso, y hay una congruencia. Y pues resistió la embestida neoliberal, las llamadas, las presiones de empresarios de, a ver, nos estorbas, tú quién eres, izquierdoso, rojillo, quítate del camino, ¿no? Sí, pero el tema y lo interesante además es, bueno, hay dos cosas que están vigentes. Uno, esa gran deuda que seguimos pagando, y otra, los personajes que en algún momento pensamos, ¿no? Estamos frente a la crisis máxima, el fin de un neoliberalismo y de los personajes que fueron protagonistas de todos estos eventos que no son incidentes. Se trata de un modelo, se trata de un sistema y tiene sus protagonistas. Ahora, pensamos, ya, ¿no? Ya no están en el escenario político, ya no hay manera de que regresen. Y pues eso no es exactamente así. Ahora los estamos viendo revivir. Aquellos que aparecen en esa fiesta que ayer veíamos el video todos juntos, ¿no? Atestiguado por la cámara de Xóchitl Gálvez. Bueno, varios de esos personajes están ahorita queriendo pues ofrecer un nuevo proyecto político que no es nuevo, en realidad es regresar a ese, pero situándose como si estuvieran ofreciendo una cosa diferente, que eso es lo que llama la atención, estas contradicciones en donde, por ejemplo, pues están apuntalando a una Xóchitl Gálvez bajo una figura de alguien que quieren que parezca que está cercana al pueblo, pero al mismo tiempo mandan esta señal de poner a José Ángel Gurría para hacer el proyecto de nación claramente neoliberal. Eso entre otros personajes, porque también podremos hablar de Chertorivsky, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Pero está ahí en el escenario. Hoy habló entonces el presidente del Fobaproa, en donde varios de estos personajes pues participaron. Me toca una entrevista con Cedillo y recuerdo que le dije, como se dice coloquialmente, sopeándolo, oiga, que van a rescatar a los empresarios y a los banqueros. Si hacen eso, va a ser terrible. Entonces se me puso así como Krill. ¿Y qué quiere que hagamos? Que tenemos que rescatar a los de arriba para que se rescate a los de abajo. Y yo ahí ya dije, bueno, pues sí, vaya. ¿En serio eso? Y a partir de ahí, a oponernos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que era Eduardo Burs, me amenazó de que me iba a denunciar porque le estaba yo causando mucho daño a la economía del país. Porque
Él era uno de los directivos de ese organismo, del FOBAPROA, y viene la campaña del 2000 y Fox agarra la bandera de el rescate a los de arriba. Pues sí, José Ángel Gurría parece decir, el proyecto de nación soy yo. Tanto criticamos que no tenían un proyecto en la oposición y ahora resulta que Gurría va a ser el arquitecto de ese proyecto. Pues mejor que no tengan proyecto, les va a salir peor la cosa. Y qué bueno que se desnude quiénes son, lo que han hecho, sus trayectorias, porque eso les molesta muchísimo. No les gusta que se hable del pasado, no les gusta que nosotros pongamos el énfasis en cómo rescataron a los banqueros, cómo abandonaron a los mexicanos y cómo hicieron estos enjuagues, precisamente para favorecer a la oligarquía. Incluso lo comenta el presidente. En el caso de Vicente Fox, cuando estaba en campaña, él prometió limpiar el FOBAPROA, abrir esto en un debate presidencial, lo dijo, vamos a ser diferentes, y cuando llegan al poder se acomodan otra vez los del PRI con los del PAN. Y en este caso, pues ahora están arropando a Xóchitl Gálvez, como bien has dicho, estimado, pues es una perfecta simulación, o no sé si perfecta, quizá perfecta no, porque la estamos desmontando, pero sí es una simulación plena, descarada, clarísima, de cómo simplemente quieren utilizar a alguien para, como un producto milagro, tratar de decir somos diferentes, cuando en esencia es exactamente lo mismo que han hecho con este país. Pues sí, es como una vuelta al foxismo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y veíamos justo muy entusiasmada el día de ayer a la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dar la bienvenida a un José Ángel Gurría que va a redactar este plan de nación, este plan de gobierno. Ahí sí tenemos el tuit. Estimado José Ángel, tu amplia experiencia y talento en el servicio público y en el ámbito internacional son fundamentales para el proyecto de nación que México merece. Coincido que debemos consolidar a nuestro país como una potencia económica y fortalecer el Estado de Derecho. Y me da mucho gusto que compartamos camino. Te mando un enorme abrazo. Pues cómo no, mucho talento, ¿no? Sobre todo hay que preguntarle a los banqueros si Gurría tiene talento. Claro, muchísima experiencia y talento el señor. Bravo, ¿no? Hay que aplaudirle mucho porque ayudó, pero a unos cuantos de arriba para que se hiciera más clara la brecha entre ricos y pobres. Y eso explica lo que llaman algunos la polarización. Entonces, López Obrador es producto de eso, no nos está engañando a nadie, solo está poniendo el énfasis en lo que hicieron. Y en este caso, Gurría le llamaban el ángel de la dependencia. Y también, pues es un hombre que ya apostaba a que México no tendría cabida para gobiernos distintos que no fueran tecnócratas. Por eso también después lo propusieron como secretario general de la OCDE, de esta OCDE, que es el llamado Club de los Ricos. Y bueno, pues para seguir desde dictando. ahí seguía dictando recetas y todavía al inicio de este sexenio, Gurría andaba lanzándose en contra de López Obrador. No, es que México no genera certeza, no genera certidumbre para los inversionistas y resulta que somos de los países con más inversión extranjera directa en estos momentos. Sí, les ha salido esa ecuación re mal, porque además no solamente es que hayan generado una enorme desigualdad sistémica, sino que además en sus propios términos tampoco entregaron ni cumplieron, ¿no? Esta cosa de, sí, está muy bien que quieras que México se haga una potencia económica, como si, ¿quién de ellos entregó ese resultado de México en ese momento? Sí. Entonces, bueno, sí, de pronto se juntan cosas que uno sabe, uno se generan indignación o pues cierta gracia. Pero bueno, vamos a dar más contexto a quién es este personaje y lo que lo rodeó en términos de los procesos que se dieron en varias administraciones en México, donde estuvo la mano de José Ángel Gurría. En su nueva encomienda en el Frente Amplio por México, José Ángel Gurría convocará a un grupo de expertos que, a su vez, organizará círculos de trabajo para plantear propuestas de cara a las elecciones de 2024. Pero, ¿quién es José Ángel Gurría? ¿Qué nos dice de la oposición que él sea el encargado de dar forma a su plataforma política?
José Ángel Gurría formó parte del grupo compacto del salinismo. Fue subsecretario de Asuntos Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y titular de esa dependencia tras ser canciller en el gobierno de Ernesto Zedillo. Es un ejemplo inmejorable del pensamiento tecnocrático de los gobiernos priistas, que privatizó diversas industrias nacionales e impuso medidas fiscales y económicas que beneficiaron a los estratos más privilegiados del país. Por ejemplo, fungió como pieza clave en el rescate bancario a mediados de la década de los 90, el Fobaproa. El gobierno terminó comprando la deuda de los bancos por alrededor de 660,000 millones de pesos, convirtiéndola en deuda pública y devastando así la economía nacional. José Ángel Gurría era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN. Eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Esta entrevista es 28 de octubre del 98. Aprobaron ellos el 12 de noviembre, o sea que de diciembre, 2 meses después. Sí. Adelante. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Y el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto. Ya no. está. Ya le dijo que no. Ya. Vamos. No. Pues fue sí. José Ángel Gurría perteneció a un grupo político que no solo buscaba reducir el papel del Estado frente a los grandes privados, principal rasgo del modelo neoliberal, sino que intentó perpetuarse en el poder a través del continuismo político. En su momento, a este modelo político se le calificó como presidensalinismo, una especie de presidencia absolutista. Hoy, Gurría será el rostro que aglutine la intelectualidad e ideas políticas y económicas de la oposición. Emerson Segura, Canal 14. Sintetiza las ideas neoliberales, claramente, Gurría. 30 años después, el salinismo metido hasta la cocina. Hasta la cocina. De la propuesta de la oposición. O sea, no han cambiado nada. Increíble. Y luego dicen, vamos a convocar a un grupo de expertos. Pues ya sabemos de qué trata su proyecto, privatizarlo todo, debilitar al Estado mexicano, hacer grandes negocios al amparo del poder, el tráfico de influencias, el que solo unos cuantos sean los bendecidos, ¿no? Y que esta oligarquía siga teniendo cada vez más bienes, mal habidos, bien habidos, como se pueda, y bajo la lógica del pueblo no está listo aún. El pueblo tiene que trabajar para nosotros, el pueblo está para ser explotado, jamás puede crecer porque pues son ignorantes, casi dicen es que se lo merecen, los pobres son pobres porque quieren. Esa es la lógica. Entonces, ¿qué tantos expertos? Ya sabemos quiénes son, de dónde vienen y lo que plantean. Exactamente. Bueno, y en contraposición, y a propósito de esto, el presidente, ¿qué hace hoy en su conferencia matutina? Reivindica cuáles son los ejes, los valores, los preceptos a partir de los cuales se construyó la Cuarta Transformación y se instrumentó a lo largo de esta administración, que lo que se plantea es que se siga profundizando. Eso, por ejemplo, en términos económicos, hoy lo centra y lo reivindica a partir del programa del Partido Liberal, del magonismo, y creo que hay ciertas partes que resumen muy bien, o sea, si uno lo ve en términos teóricos, pues expresan muy bien lo que hemos estado viendo en la práctica con este gobierno. Vamos a ver. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate
por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros, que hoy es insignificante, aumentará en proporciones colosales. Y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Esta es la lección, esta es la esencia de nuestra propuesta económica. Otro cambio significativo, el desterrar la corrupción del país. Lo tercero, austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Terminar con toda la fantochería de los políticos. Y a propósito de esta desincorporación, ha puesto innumerables ejemplos López Obrador. El ISSSTE, ¿no? Cómo hoy, en lugar de administrar hospitales, hacerlos, construirlos, ¿no? Estar en toda la operación, pues se pasaron a manos privadas. Y esto generó contratos. Simplemente esta dependencia se volvió como pues una oficina, ¿no? En donde se firmaban los contratos y se entregaban los recursos a los privados, pero si uno hace la revisión nos sale carísimo. Por eso dice el observador, hay que recuperar hospitales, así como en el caso de las prisiones, y es una diferencia, porque la lógica neoliberal es el gobierno todo lo hace mal y no puede administrar recursos, no puede dar buenos servicios, solo los privados, y aprovecharon eso para el saqueo, para meter contratos leoninos, contratos que seguimos pagando. Y hay que recuperar esta esencia de lo público, sin dejar fuera la parte privada. Y por eso este manifiesto de Ricardo Flores Magón nos habla de esta coexistencia del sector público con privado. Porque los que son amantes neoliberales dicen, es que los que apoyan al gobierno de alguna manera o al sector público son comunistas. Quieren que desaparezca la propiedad privada. Desaparecer la propiedad privada. ¿No? Sí, no. Y sí, es mucho más amplio, digamos, lo que leyó hoy el presidente, en donde lo que queda claro es ¿no? O sea, esto como eje clave, que es sí la propiedad privada como existente, pero en medio de una circunstancia en donde tenga el gobierno una acción clave de regulación y de acción también, en donde la distribución de la riqueza sea mucho más equitativa, que pueda haber un mercado interno y que pueda entonces una población estar en una situación mínimamente dignificada, ¿no? O sea, y eso a través de una serie de políticas públicas. Entonces, bueno, hoy reivindica eso, y creo que esto que dices es muy importante, porque cuando llega un gobierno que se quiere plantear diferente y que dice, bueno, ahora nuestras políticas van a ser privilegiando lo público, pues también tiene que enfrentar el hecho de que llega heredando una serie de consecuencias de políticas que tenían que ver con otra cosa, que tenían que ver con la privatización. Entonces, esta herencia se ha traducido pues también en una serie de estrategias que en el camino pues lo que han hecho fundamentalmente es tratar de recuperar lo más posible los recursos que ahí se seguían perdiendo y drenando, y por otro lado acomodar mejor las condiciones para que no se siguiera sucediendo esta circunstancia. Y hoy pues dio varios ejemplos, como dices, vamos a escuchar. Todos estos convenios siempre se hacen en el último año. ¿Qué opciones hay cuando uno enfrenta un problema así? Uno es cancelar el contrato y viene el pleito legal con ese Poder Judicial, es perderlo. La otra cuestión es, a ver, vamos a negociar. Te apapachaban mucho, te serviste con la cuchara grande, bájale una rayita y vamos a ahorrar. Así lo hicimos con los reclusorios. Logramos una disminución, una reducción en nada más, en el tiempo nuestro, de 10,000 millones, pero hacia adelante van a pagar menos. O sea, en el caso del mantenimiento de las carreteras, 1,000 millones de ahorro por año. Y lo otro que estamos haciendo también es, a ver, en el caso de los hospitales,
Se los compramos ya. Hagamos un avalúo y te pagamos lo que cuesta el edificio y los equipos. Son 9. Y estamos ahora revisando este asunto. Entonces, ojalá y no se repitan estas cosas hacia adelante, por lo que hablaba de las recomendaciones, ¿sí? Que ya no haya estos negocios privados al amparo del poder público, lo más leonino. Pero hay cosas, por ejemplo, revisar las contraprestaciones de los concesionarios de aeropuertos. O sea, no nos vamos a meter, pero que mantengan en buen estado los aeropuertos y que cumplan con las contraprestaciones y que quien llegue vea si es buen negocio para la nación. Ahí va dejando para las todos. pistas. Sí. Sí, las bases de la transformación. Y en medio de esto, ¿qué se necesita? Una sacudida en el Poder Judicial, porque los jueces no rinden cuentas a la ciudadanía. Se plantea por parte del presidente, y ya lo dijo que lo va a mandar en una iniciativa, que haya una votación popular, porque hoy en día estos jueces están muy alejados, y los ministros, las ministras muy alejadas de las causas populares. Ellos apelan a su autonomía, a regañadientes dan explicaciones. Ahora con esto de los salarios dijeron, nosotros somos autónomos, no tendríamos por qué dar explicaciones de cuánto ganamos, pero ahí les va nuestra explicación, nuestra interpretación a modo leguleya de la propia Constitución. Cuando nos conviene nos movemos hacia un lado, porque ese es el truco. Como las leyes se interpretan, ¿cómo quiere ver uno el vaso? ¿Vacío o medio vacío? Pero el presidente dice, vamos a insistir en esto, vamos a escuchar. Deben de ser elegidos los jueces, magistrados, ministros, que no los nombre la cúpula del poder económico y del poder político. Ese es un paso hacia adelante. Lo segundo es el que haya vigilancia y funcione el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Están ahí los del Consejo de la Judicatura como floreros. Se supone que el Consejo de la Judicatura es para cuidar el recto proceder de los jueces. Pero eso que están haciendo de decirles tienen autonomía y son intocables, eso es corrupción, es impunidad y no se debe de permitir. Y lo tercero que tiene que incluirse en la reforma es lo de los sueldos y las prebendas, que expliquen cómo es que tienen para financiar todos sus privilegios un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Es que es un poder público. Y es muy divertido porque el presidente va redoblando la apuesta, ¿no? Les responde a la Suprema Corte de Justicia, bueno, ya me dijeron que no me pueden decir de los salarios o que no se los pueden bajar, pero ahora expliquen por qué tienen esos millonarios fideicomisos. Ahí se la deja otra vez al Poder Judicial. Y esta parte de la reforma, que es como... Sí, es como un paquete aparte, ¿no? O sea, por un lado el presidente plantea todo lo que ya se ha avanzado en distintos ámbitos, por ejemplo, el económico, el social, etcétera. Pero esto del Poder Judicial, pues es el gran pendiente de la Cuarta Transformación, una cosa que no se ha movido nada y que está como también el gran horizonte a modificar, pero que solo podrá hacerse, y eso hay que recordarlo, si se logra una cantidad... mayoría calificada. Una mayoría calificada en el Congreso que permita hacer las reformas constitucionales correspondientes de esto que se está
planteando. Es importante porque todo está amarrado, está concatenado, ¿no? Esta pegado, elección pone como uno de sus principales metas esa, ¿no? O sea, que se logren esas 2/3 partes, a lo mejor no solo por Morena, pero también por aliados, para poder hacer esta reforma que es el gran pendiente y no quita el dedo del renglón el presidente. Hoy, mientras tanto, Morena ya está reforzando su proyecto de nación, ¿no? Así Ahora es. sí que el proyecto de Ahí nación están las recargado puestas. respecto a la 4T, y ya hay una comisión especial para elaborar este proyecto de nación con miras al siguiente sexenio 2024-2030. Aquí tenemos quienes forman parte de este gran consejo. Sí, pues son 21 personas, 21 personalidades que no solamente, hay que decirlo también, son militantes de Morena, por cierto, pero son afines al proyecto de la Cuarta Transformación. Está la diputada Ana Francis Moore, Armando Bartra, Berta Luján, Elvira Concheiro, que actualmente es tesorera de la Nación, Epigmenio Ibarra, el productor cineasta Francisco Pérez Arce, Héctor Díaz Polanco, Héctor Vasconcelos, el doctor Hugo López-Gatell, Genaro Villamil, nuestro presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el doctor Lorenzo Meyer, historiador, Luis Linares Zapata, Consuelo Sánchez, Olga Sánchez Cordero, la actualmente senadora, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Y nuestro padrino, ¿va? Y nuestro padrino, sí, eso ya merece una ola. Paloma Sáiz, que es su esposa y también es la encargada de ¿cómo se llaman? Los festivales la Feria del Libro. Del libro, sí. La Feria del Libro del Zócalo y de grandes campañas para leer en libertad. Pedro Miguel, el también escritor, periodista, amigo. Rafael Barajas, el Fisgón, que también está a cargo de esta formación de los cuadros, ¿no? de Morena, y da varios talleres. Exacto, del Instituto de Formación Política de Morena. Aquí sí hay, decía yo, hay unos que forman parte de la militancia, otros no. Víctor Suárez Carrera, Vidal Llerenas Morales y Violeta Vázquez Rojas, la doctora Violeta, lingüista, extraordinaria persona e intelectual también. Bueno, ahí están estos 21 que pues van a hacer un diagnóstico que se va a construir a partir de foros de consultas, y estos van a iniciar, por cierto, este fin de semana. Ahí el Instituto de Formación Política de Morena lo anunció. Iniciamos esta jornada monumental el sábado 8 y 9 de julio en nuestras instalaciones ubicadas, ya en Agrícola, Pantitlán, Alcaldía del Día y Iztacalco. Se puede uno registrar. Aquí ponen también pues cuáles van a ser los ejes, digamos, temáticos que se van a ir discutiendo, pero van a durar, ¿no?, algunos días, y van a estar involucrados estos personajes, te digo, para hacer este diagnóstico que después se convertirá en una especie de proyecto preliminar al que se van a tener que sujetar los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Esto es importante también porque es poner nuevamente por delante el proyecto sobre las personalidades. Esto es muy importante. ¿No? O Sin sea, duda, sí, independientemente de que haya sellos personales, que pues seguramente los habrá, pero nada de echar para atrás ciertas cosas. Lo que se considere que es eje estratégico, pues va a tener que acatarse. Por ejemplo, de ahí surgiría el plan de gobierno, ¿no?, de este gran proyecto. Y si vemos las diferencias, las ponemos en una balanza. Por un lado está Carlos Salinas Egurría con sus recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, y por este otro lado un foro incluyente que se abre a la ciudadanía y que es producto de una expresión popular. Entonces, varios entendemos las diferencias.